Ahora mismo, en el coche que usas cada semana, hay algo que llevas viendo toda tu vida sin preguntarte nada. Está en el borde del parabrisas. Una franja negra sólida que rodea todo el cristal y que, justo donde termina, se convierte en una hilera de puntos que se van haciendo más y más pequeños hacia el centro del vidrio. Los has visto en el coche de tus padres, en el autobús, en el taxi de ayer. Y si alguien te preguntara para qué sirven, probablemente dirías que es decoración, o que tiene algo que ver con la antena, o simplemente que nunca lo habías pensado. Lo que casi nadie sabe es que esos puntos no están pintados encima del vidrio, están dentro, fundidos en él a más de 600 grados centígrados. Y sin ellos, el parabrisas de cualquier coche moderno no podría mantenerse en su sitio. Hoy vamos a entender exactamente qué son, por qué tienen esa forma específica y por qué su existencia está conectada a una historia de accidentes mortales que la industria automotriz tardó décadas en resolver. Empecemos por algo que sorprende desde el primer momento. Ese patrón de puntos tiene nombre técnico. Se llama Frit Band, o simplemente Frit, que viene de la palabra española frita y hace referencia al proceso por el que se fabrica. Los puntos negros que aparecen alrededor del parabrisas forman parte de un patrón llamado Frit Band, una capa de pintura cerámica vitrificada que se integra directamente al cristal durante su proceso de fabricación. No es una pegatina, no es una capa de pintura aplicada por encima. Es cerámica que se imprime sobre el vidrio crudo mediante serigrafía, el mismo sistema que estampa diseños en camisetas y que después entra a un horno industrial. A más de 600 grados, la cerámica se fusiona con el vidrio a nivel molecular. Se vuelven una sola cosa. Se trata de una capa de pintura cerámica ultrarresistente que hace inviable su eliminación. No se puede raspar, no se puede disolver, no se puede borrar. Está ahí para siempre, igual que estará en el siguiente parabrisas y en el de después. Pero para entender por qué existe ese sistema, hay que ir a un momento concreto de la historia del automóvil en que los parabrisas fallaban de una forma que nadie había anticipado del todo. Durante décadas, los cristales de los coches no se pegaban, se sujetaban. Cada vidrio venía encajado dentro de un marco metálico cromado o de una junta de goma gruesa que lo apretaba contra la carrocería como un sello. Era el sistema estándar en todos los coches hasta bien entrados los años 50, y funcionaba en condiciones normales. El problema es que los coches se fueron volviendo más rápidos, más aerodinámicos, más exigentes estructuralmente, y esos marcos de goma o de metal empezaron a mostrar sus límites. Vibraban con el motor. Con el tiempo se endurecían y se agrietaban. Filtraban agua, generaban ruido, y en un accidente a velocidad moderada, el cristal podía desprenderse entero y convertirse en un proyectil dentro del habitáculo. La solución llegó desde la industria aeroespacial. Los adhesivos de uretano, que se usaban para sellar componentes en condiciones extremas de temperatura, presión y vibración, empezaron a adoptarse en la fabricación de automóviles. La introducción del Frit Band marcó un avance significativo, ya que permitió el uso de adhesivos más resistentes y una instalación más duradera. En lugar de sujetar el vidrio con marcos, ahora se pegaba directamente a la carrocería con una capa de adhesivo de uretano aplicada en todo el perímetro. El resultado fue un parabrisas más silencioso, más integrado aerodinámicamente y estructuralmente mucho más sólido. Pero casi de inmediato apareció un problema que nadie había previsto. El adhesivo de uretano, prácticamente indestructible frente a la vibración, la lluvia y el viento, tenía un enemigo que no se veía venir: la radiación ultravioleta del sol. Con exposición directa y constante, el adhesivo se degradaba lentamente, perdía sus propiedades y eventualmente podía soltar el vidrio. Un material que había resuelto un problema enorme creaba otro igualmente serio. Y la solución fue exactamente el Frit. La función principal del Frit es proteger el adhesivo de uretano que fija el parabrisas a la carrocería de los rayos ultravioleta del sol, cuya exposición prolongada podría debilitarlo, provocar filtraciones o incluso el desprendimiento del cristal. La franja cerámica actúa como una pantalla permanente. El sol nunca toca el adhesivo, nunca se degrada. Pero el Frit hace algo más que bloquear los rayos UV. Gracias a su superficie rugosa y composición cerámica, permite que el adhesivo de uretano se adhiera con mayor eficacia
evitando que el vidrio se desplace o despegue con el tiempo. La diferencia es concreta. Pegar algo sobre vidrio liso y pegar algo sobre una superficie cerámica rugosa a nivel microscópico no es lo mismo. En la superficie lisa, el adhesivo se aferra a relativamente pocos puntos de contacto. Sobre la cerámica, se ancla en miles de irregularidades simultáneamente. La unión es exponencialmente más resistente. Y aquí viene algo que la mayoría de los conductores no saben sobre el propio parabrisas. El parabrisas aporta hasta el 30% aproximadamente de la rigidez estructural del techo del vehículo. En caso de volcadura, su naturaleza laminada ayuda a impedir que el techo colapse, conservando el espacio vital para los ocupantes. No es solo un cristal que te protege del viento, es parte de la estructura del coche. Y hay más. La eficacia del airbag del acompañante depende de que el parabrisas esté bien instalado, porque al desplegarse el airbag necesita apoyarse en el parabrisas para poder cumplir su función protectora. Si el cristal se desprende, el airbag saldrá detrás de él. El frit que sostiene ese adhesivo no es solo un detalle de fabricación, es parte de una cadena de seguridad que en una fracción de segundo, en el peor momento posible, tiene que funcionar perfectamente. Entonces, si la banda negra sólida ya bloquea los UV, ya crea rugosidad y ya oculta el adhesivo, ¿para qué sirven específicamente los puntos? ¿Por qué no termina la franja en una línea recta y ya? Aquí entra la física del horno de fabricación. Cuando el vidrio entra al horno para adquirir su forma curva adaptada al diseño de cada vehículo, la banda cerámica negra absorbe el calor mucho más rápido que el vidrio transparente. Son dos materiales distintos con propiedades térmicas distintas respondiendo al mismo calor. Si el borde entre negro y transparente fuera una línea recta y abrupta, ese salto térmico brusco generaría tensiones internas en el vidrio que podrían romperlo durante el proceso o dejarlo con una deformación óptica que distorsionaría la visión del conductor. Los puntos resuelven ese problema con una elegancia que solo se aprecia cuando la entiendes. Al reducir gradualmente su tamaño, los puntos crean una zona de transición térmica que distribuye el calor de forma uniforme cuando el cristal se moldea en los hornos industriales, evitando deformaciones o distorsiones en el parabrisas. El calor no pasa de 100 a 0 de golpe, pasa de 100 a 80, a 60, a 40, hasta llegar al vidrio transparente sin ningún salto brusco que el material no pueda absorber. Es el mismo principio que hace que no debas meter una olla caliente directamente en agua fría. El cambio gradual protege el material. Y los puntos son exactamente ese cambio gradual, implementado en cerámica horneada. Hay todavía una última función que los coches modernos han añadido a todo esto y que hace que la Frit Band sea hoy más importante que nunca. Los sistemas ADAS, que incluyen la frenada automática de emergencia, el mantenimiento de carril, la detección de peatones y el reconocimiento de señales, funcionan con cámaras y sensores que en muchos modelos están integrados directamente en el parabrisas. Esas cámaras necesitan una zona del cristal ópticamente perfecta para funcionar con precisión. El Frit, al controlar el gradiente térmico durante la fabricación, garantiza que el vidrio no tenga distorsiones en esa zona crítica. Un parabrisas con defectos ópticos no solo afecta a la visión del conductor, puede hacer que los sistemas de seguridad activa del coche fallen en el momento en que más se necesitan. Todo eso está en esa franja de puntos que llevas años mirando sin ver. No es decoración, no es un detalle estético que alguien decidió añadir porque quedaba bien. Es cerámica fundida a 600 grados que protege el adhesivo del sol, ancla el cristal a la carrocería, controla la temperatura del horno durante la fabricación y hace posible que los sistemas de seguridad más avanzados del coche funcionen con la precisión que requieren. La próxima vez que estés parado en un semáforo con tiempo para mirar, busca esos puntos. Ya sabes exactamente lo que estás viendo y ahora es imposible no verlos. Si este video cambió la forma en que entiendes algo que dabas por sentado, suscríbete. Cada semana exploramos la lógica oculta detrás de las cosas más cotidianas. Si hay algo que siempre aceptaste sin cuestionar, déjalo en los comentarios. Puede ser el próximo video.